Bueno, la movilidad como servicio nos traza un camino al futuro de cada uno de los componentes de una ciudad, optimizando tanto recursos económicos como físicos, basándose en una economía de escala que nos beneficia como ciudad. Es importante crear conciencia en las ciudades que el compartir servicios nos ayuda a mejorar la calidad de vida, tanto en lo económico como en la misma movilidad. El auto compartido, las aplicaciones, todo esto son sistemas que nos dan una versatilidad en la movilidad de la ciudad. En sí es eso lo que nos ayuda estos sistemas basados de movilidad basados en servicios. Es Plus Service o más, tenemos el desarrollo de una billetera digital. Es importante indicar que en la ciudad se encuentra como un lienzo en blanco. Es el primer sistema integrado de recaudo el que se está planteando, de cual uno de sus medios de pago o medios de acceso es la billetera ciudad, la misma que estamos colaborando con el proyecto de Plus Service como a Services como marca blanca, y eso nos ayuda a que la ciudadanía empiece a utilizar menos el dinero físico. Recuerden que el Ecuador es un país cuya moneda es la norteamericana, por ende la misma es producida y creada en los Estados Unidos, lo cual nos ahorraría económicamente incluso como país. Adicional a esto, con Plus Service está trabajando la movilidad eléctrica en el centro histórico, en todo lo que tiene que ver con logística, con lo que es locales comerciales y el traslado de personas de la tercera edad o de capacidades especiales dentro del centro histórico mediante el uso de vehículos que se han creado como pilotos en base al proyecto para su movilidad, lo cual nos permite ser inclusivo con estas personas. El tener menos emisiones en un centro histórico nos permite conservar el casco colonial de la ciudad. En esto, adicional a esto, hemos contemplado dentro del proyecto o del concurso de rutas y frecuencias de las nuevas rutas que entrarán a funcionar con el metro, que cualquiera de los operadores de transporte, incluyendo los públicos como los privados, tendrán que tener un porcentaje de su flota eléctrica, pero de forma especial en todo lo que tiene que ver el centro histórico. En el centro histórico la flota tendrá que ser 100% eléctrica. De igual forma recalcando que es una conservación al casco colonial de la ciudad. Bueno, si hay algo que recalcar de esta pandemia es que el uso de medios de pago electrónicos han sido incrementado. Se ha incrementado en el uso de la pandemia el menos uso de dinero físico y más el uso de dinero electrónico, sea este a través de tarjetas de débito, de crédito o cualquiera de estos tipos de pagos electrónicos. Para socializar esto y para incrementar el uso, vamos a utilizar campañas. Pero yo creo que uno de los principales ejes que va a fomentar el uso de este dinero electrónico es justamente el transporte público. Recordemos que el transporte público en la ciudad lo usa el 70% de la población. Entonces, el manejo de medios electrónicos mediante el sistema de recaudo que está planteado para la ciudad, que es basado en medios abiertos, como es la billetera ciudad, que estamos trabajando con Blue Service, la tarjeta ciudad, las tarjetas de débito, y todos estos temas colaboran en que la ciudadanía cada vez más va a hacer uso de todo este tipo de artefactos. Es importante recalcar que los medios de pago abiertos son los que están viniendo a nivel mundial y por ende para nosotros, al ser importante, el ciudadano es quien escoge con qué medio de pago cancela el viaje en el transporte público. Bueno, en el caso de Plus Service nos ha acompañado bastante bien en lo que es marca blanca, en lo que es el desarrollo de la aplicación. Hemos trabajado en conjunto con sus programadores, un contacto directo con la empresa. En ese sentido, tenemos varias cosas, ¿no? Varias opciones que habría que mejorar algún rato. Normalmente cuando el software viene de Europa, Estados Unidos, conocemos algo como un proceso de tropicalización del mismo, es decir, acoplar a la realidad local algo diseñado para otra realidad. Es importante recalcar que cuando se construyen este tipo de aplicaciones para movilidad, creo que hay un común entre todos los países. Se debería pensar siempre en aplicaciones globalizadas. La ciudad y la Secretaría de Movilidad ha generado una norma técnica en medios de pago abiertos
pensando justamente a futuro ¿a qué me refiero? En que billeteras como la de Solution Plus, que nos está colaborando a través de la Fundación para en Marca Blanca, a futuro puedan seguir interactuando en el sistema, y si es que viniera una nueva billetera o un nuevo medio de pago, pues tendrá que cumplir simple y llanamente la norma técnica. Es por eso que hemos aperturado esta norma técnica a medios de pago abierto, y que sea una norma técnica que donde dé una interoperabilidad entre los sistemas y nos permite una división de funciones. Es como se ha pensado y como está planteada, de tal manera que a futuro se puede integrar cualquier medio de pago.